En el video de hoy vamos a hacer acodos aéreos de esta planta de higos en esta época de primavera-verano donde hace mucho calor y va a ser muy importante no solamente mantener un buen nivel de humedad en la zona donde se va a enraizar, sino que también vamos a elegir la mejor rama para que desde un inicio tengamos estas plantas de higos totalmente ramificadas para cultivarlas en maceta. Cuando las plantas de higos nos llegan bien hasta el piso, lo que podemos hacer es poner macetas como esta que te voy a mostrar ahora, en donde vamos a apoyar directamente el tronco para que enraícen y de esta forma vamos a lograr tener una planta mucho más rápido, pero el problema que vamos a tener acá es que la rama nos va a quedar acostada. Este es el tallo apoyado, está enraizado por este sector y lo voy a cortar más atrás. Y ahora vamos a sacar la planta esta. Van a enraizar mucho más rápido, nos van a quedar acostadas, entonces ahora cuando estemos cortando el que está por allá arriba, vamos a trasplantarlas a una nueva maceta a las dos plantas. Esta la voy a dejar por acá. Al momento de seleccionar una rama, vamos a tratar de buscar ramas que nos queden de esta forma, pero que en la punta estén bien ramificadas. Y como estas plantas las voy a cultivar directamente en maceta, desde un principio voy a tener el arbolito bien formado y esto nos va a ayudar a acelerar todo este proceso de crecimiento y más que nada de formación de estas higueras. Pero voy a usar esta otra que tengo acá atrás, que si bien tiene estos brotes laterales que después se los voy a terminar cortando, voy a usar este tallo que va hasta acá y en la punta son esta rama que está por acá abajo, esta otra y la que se viene por acá. Entonces mira cómo me quedaría el tallo principal, que si bien acá está un poco dañado, lo vamos a hacer enraizar un poquito más para arriba para tener el tallo bien sano. Y así vamos a lograr tener esta higuera bien desarrollada desde un principio. Le vamos a poner una estaca que nos quede bien firme para atar el tallo y después acá le vamos a hacer todo el proceso. Y lo primero es fijar el tronco, porque más o menos por acá arriba es donde lo voy a hacer enraizar. Y esto es importante que quede bien fijo para tener estas raíces y que no se nos rompan. Así logramos que quede bien firme para que no solamente se desarrolle bien por arriba, sino que también para desarrollar mejores raíces. Y después con una bolsa principalmente que sea transparente, más que nada para ver todo el proceso de desarrollo de las raíces. Y lo vamos a atar acá para que me quede una especie de embudo, que es donde vamos a poner el sustrato, para después atarlo y que nos quede de esta forma. Y después te voy a hablar el tema del sol, cómo puede afectarlo dependiendo lo que pongamos arriba de toda esta estructura. Y como sustrato acá tengo un compost que le podemos agregar, si queremos, para potenciarlo más, un poquito de fibra de coco o de turba, pero acá lo principal es que nos retenga un poquito de agua para ayudar a que enraice y a su vez que baje la temperatura. Antes apenas le ponemos un poquito de agua como para humedecerlo, porque durante toda esta primera etapa la humedad que tenga el sustrato es la que va a determinar cuán rápido salgan todas estas raíces. Tampoco lo queremos que quede muy encharcado, pero con la humedad justa. Con esta humedad no chorrea si lo apretamos fuerte y esto es lo que va a empezar a inducir toda la producción de raíces. También podríamos usar sustrato desde donde se está cultivando la planta madre para transferirle algunos microorganismos, pero si no, como lo armamos acá, va a andar más que suficiente. Y ahora solamente vamos a empezar a ponerle el sustrato y una vez que lo tenemos así, lo vamos a fijar bien, tratando que todo esto apoye en la estaca que pusimos atrás y solamente nos queda atarlo acá arriba. Y una vez que lo ponemos, cuando le empieza a dar el sol, es normal que veamos toda esta humedad que se forma. Y lo que vamos a hacer es en la parte de abajo, le vamos a hacer algunas perforaciones. Esto más que nada para que cuando empiece a enraizar y le pongamos el riego por arriba, cualquier exceso de agua se vaya y así no se terminen pudriendo todas estas raíces. Y por acá hay otro más también que está todo en proceso de desarrollo. Este va a ser un arbolito más pequeñito porque es para una maceta más pequeña. Entonces de esta forma ya tenemos un árbol bien formado. Y para solucionar todo el tema de calor y darle humedad, le vamos a atar una botellita de gaseosa que siempre nos quede el pico por arriba del acodo que hicimos para que de esta forma el agua baje por capilaridad. La atamos bien, le ponemos el agua y después en este caso estoy usando un lienzo, podés usar una lana, cualquier tipo de hilo que permita que el agua suba y después baje. De esta forma vamos a mantener toda esta parte bien húmeda. Cualquier exceso de agua se va a ir por las perforaciones que le hicimos abajo y esta es una forma ideal para hacer este tipo de acodos en épocas de mucho calor como la primavera y el verano. Cuando veamos que tenemos las raíces bien desarrolladas,
En este momento, y como es una bolsa transparente y la tierra es bien de color oscura, atrae mucho al sol, pero con la humedad que va a salir por capilaridad, por este hilito que ahora vamos a hacer, mantenemos esto bien hidratado y con las perforaciones que tiene, esto se evapora y reduce un extra más la humedad. No te recomiendo que en estos casos le pongas un nylon negro porque nos va a traer mucho más calor y esto va a hacer que las raíces se puedan terminar quemando. De esta forma soportan muy bien hasta el momento en el que hagamos el corte para independizar la planta. Y la idea, como acá tenemos un buen desarrollo de raíces, a esto lo vamos a cortar por acá abajo más o menos, porque toda esta parte la voy a dejar bajo la tierra cuando lo ponga en la maceta. Entonces, independizamos todo esto, cortamos por acá y por acá, y acá ya tenemos esta planta totalmente enraizada. Mirá lo que es esto. Y esta se la podemos dejar, pero creo que se la vamos a terminar podando. Ahora nos vamos para adentro, así la trasplantamos directamente a la maceta. Y acá ya tenemos el acodo totalmente enraizado. Primero, esta rama que tenemos acá lateral se la voy a sacar. Entonces, cuando lo pongamos en la maceta, vamos a enterrar toda esta parte de abajo, que es muy probable que siga dando raíces, porque si bien una higuera tiene las raíces bastante superficiales, y más que nada esto lo podemos ver cuando vienen esas temporadas que llueve mucho. Cuando le vemos estos puntitos son las raíces y es por eso que es más fácil enraizarlas. Pero como te comentaba, uno de los puntos más importantes que quería mostrarte hoy es que a esto, con este riego que le hacemos por medio de la botellita, vamos a mantener buena humedad en esta época de verano, porque si bien todo este enraizamiento es mejor hacerlo a principios de primavera, donde la temperatura no es muy alta, en esta época del verano, con esta humedad extra, vamos a lograr enraizarlo mucho mejor. Y después, por otro lado, tenemos este tallito basal, bien ramificado arriba, para ya tener una higuera bien desarrollada desde un inicio. Vamos a cortarle estos hilos. Mira lo que es esto por abajo. Para sacar todo este hilo. Acordate siempre que es importante que en la parte de abajo tengamos perforaciones para que cualquier exceso de agua se vaya rápido de este riego. Lo que sí no te voy a recomendar es que todo esto lo tapemos con bolsas negras cuando estén en el árbol, porque va a traer mucho calor. Fíjate que a pesar de todo que le puse el riego, todavía tenemos zonas que están bastante secas, pero estas raíces están totalmente activas. Lo dejo por un lado y voy a usar una maceta bien perforada por abajo. Lo vamos a completar con sustrato sin ponerle nada por abajo para que tengamos mayor cantidad de toda esta tierra. En este caso estoy usando una mezcla de tierra negra con compost. Las higueras se adaptan muy bien a distintos tipos de sustratos. Y como le dejé todo este tallo, lo vamos a enterrar por ahí para ponerle tierra hasta acá arriba. Lo vamos a tratar de centrar para que estas raíces crezcan hacia todos los lugares. Y ahora solamente es más sustrato hasta completarlo. Por ahora no lo voy a fertilizar ni darle ninguna nutrición extra, porque todo esto se lo va a dar este sustrato y vamos a completarlo bien hasta arriba. Como todavía estamos para finales de primavera y queda todo el verano, vamos a dejarle al costado de la maceta unos 4 o 5 centímetros, porque le vamos a hacer riegos por inundación en esos momentos que haga mucho calor. Y vamos a regarlo bien, más que nada por todos los costados, que es la zona donde queremos que las raíces empiecen a crecer para que invadan toda la maceta. Y de esta forma tenemos un arbolito de higos bien formado. No tenemos que esperar para que se ramifique, porque ya tenemos todas estas ramas que dejamos cuando seleccionamos el acodo. Y ahora lo que sí podríamos hacer es cortarle algunas de estas hojas, porque como en un principio todavía estaba conectado a la planta madre, vamos a tratar de reducirle un poquito la evaporación, la transpiración a través de las hojas, hasta que la planta veamos que se recupera bien. Más que nada le voy a sacar todas las hojas internas para que tenga buena circulación de aire y que no se estén superponiendo, como por ejemplo esta que está acá. Las corto a esta altura porque después la planta sola va a cicatrizar y este tallito que tiene por atrás de la hoja se va a terminar cayendo. Y así nos quedó trasplantado. Una de las grandes ventajas es que ya lo tenemos bien ramificado, le hicimos una buena poda de las hojas y a estos higos se los podemos podar o dejar, pero con la cantidad de raíces que tiene, los va a soportar bien. Y un dato muy importante, hasta que veamos que empiezan a desarrollarse las nuevas hojas, lo vamos a dejar en un lugar que tenga una media sombra hasta que la planta esté totalmente activa, para después pasarla directamente al sol. Y acá está la otra, vamos a tratar de sacarla para dejarla en esta ubicación. Esta la vamos a poner directamente en la tierra. ¿Me y ayudas, pa? Espera, por acá, Prichu. Probá por ahí, a ver.
Ahí hace fuerza, hace palanca para acá. Y acá estoy con la palita de Pri. ¿Me la prestás, Pri? Sí. Vamos a ver, esta es la otra opción cuando dejamos una rama apoyada, por ejemplo, en el suelo o en este caso directamente en una maceta. La desventaja que tiene hacerlo de esta forma, nos va a quedar acostada la rama y ahora vamos a tener que tratar de enderezar. Sacamos todo este pasto. Mira, y encima que tenemos un hormiguero, así que más vale que lo haga rápido porque me van a terminar picando por todos lados, son de encima de las coloradas. Y ahora vení para acá. Lo vamos a dejar bien ahí abajo. No me llegaron a picar por suerte. Y ahora la idea es tratar que quede lo más derecho posible para que la planta siga creciendo bien. Y esta silla la dejamos en un lugar que esté bien iluminado, que le reciba buen sol, a diferencia de la que hicimos en la maceta. Y esta es la gran ventaja que tenemos cuando usamos estos tallos que están bien ramificados desde un inicio para que tengamos una planta mucho más grande y no tengamos que esperar tanto tiempo para que se ramifique. Y solamente ahora nos queda regarlo, más que nada bien por todo alrededor, para estimular el crecimiento lateral de estas raíces y que del centro se vayan para los costados. Le podo alguna de las hojas más grandes y ya tenemos la higuera trasplantada a la espera que siga creciendo como esta otra que hicimos en maceta para cosechar muchos higos el día de mañana. Te mando un saludo grande. Chau.